Para desmontar estos mitos, por ejemplo, hay personas que dicen, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. ¿Qué tan cierto eso es desde el punto de vista científico? Bueno, eso no es tan cierto, porque si usted tiene objetos con punta, ¿no? Objetos elevados y con punta, allí va a ser muy frecuente que caigan rayos. ¿Por qué? Porque esos objetos puntiagudos, al cargarse eléctricamente, debido a la presencia de la nube cumulonimbus en la parte superior, generan un campo eléctrico muy, muy intenso en la punta, ¿no? Eso es una característica de estos objetos. O sea, mientras más puntiagudo sea un objeto en la parte superior, más intenso va a ser el campo eléctrico que él genere cuando se carga, ¿no? Y al hacerse más intenso el campo eléctrico, la probabilidad entonces que se genere o se produzca una descarga eléctrica desde la base de la nube hasta ese objeto con punta aumenta. Entonces pueden caer en un mismo sitio, claro está, si se da esa condición. Claro, en terreno plano no. En terreno plano pues es totalmente aleatorio, puede caer en cualquier parte, pero si hay una persona parada en un terreno plano, está de pie y encima de ella, muy cerca, hay una nube cumulonimbus, ella se hace propicia también para recibir una descarga eléctrica. Para que tenga una idea, por ejemplo, una descarga eléctrica procedente de una nube cumulonimbus puede portarse una corriente de 200.000 amperios. Es importante señalar que con una persona que reciba un corrientazo de 1 amperio podría sufrir quemaduras de 1 amperio e incluso de 1 a 3 amperios puede producir la muerte. Ahora usted se imagina 200.000 amperios. Por eso es que entonces un rayo puede quemar a una persona. Claro, hay personas que sobreviven. ¿Por qué? Porque son procesos muy, pero muy rápidos. O sea, que duran milisegundos, milésimas de segundo. Por esa razón entonces hay personas que logran sobrevivir. Pero con 200.000 amperios que recibe una persona, lo más probable es que fallezca, ¿no? Y aparte de eso, entonces al producirse la descarga, se genera un voltaje, una diferencia de potencial del orden de los 100 millones de voltios. Altísimo. Entonces todo eso da las condiciones para que la persona fallezca. Como son nubes muy, muy extensas, dentro de esas nubes se dan corrientes ascendentes y descendentes. Ascendentes, ¿por qué? Bueno, porque son nubes convectivas, donde el aire caliente tiende a subir en el interior de la nube. Pero en la parte superior de la nube, como está ya en el borde de la troposfera, donde las temperaturas son bien bajas, se forman cristalitos de hielo. Todas las nubes de tipo cumulonimbus en la parte superior están constituidas por cristales de hielo. Esos cristales de hielo descienden porque siempre hay lo que se llama un gradiente de presión, donde estos objetos y el aire tiende a desplazarse desde, en este caso, pues con mayor razón, los cristalitos esos de hielo tienden a desplazarse de esa zona fría hacia la zona inferior que está más cálida, ¿no? Bien, entonces en esos procesos hay colisiones entre los cristales de hielo y esas colisiones hacen que la parte superior de la nube se cargue positivamente y la base de la nube se cargue negativamente. Esa carga negativa y esa carga positiva en el interior de la nube generan un campo eléctrico que puede ser intenso. Si ese campo eléctrico llega a ser el orden de 3 millones de voltios por metro, dentro de la misma nube puede producir una descarga, ¿no? O sea que hay descargas eléctricas intranubes dentro de la nube. Pero también ocurre que como la base de la nube está cargada negativamente, la superficie terrestre se carga positivamente, ¿no? Por un fenómeno que se denomina inducción electrostática, ¿no? Tengo aquí cargas negativas, entonces esas cargas negativas repelen electrones, ¿no? De los objetos que están aquí en la superficie, se ionizan, entonces quedan cargas positivas. Entonces, ¿qué ocurre? Entre la superficie terrestre y la base de la nube se crea un campo eléctrico, porque tiene aquí cargas negativas en la base de la nube, cargas positivas en la superficie. Si ese campo eléctrico alcanza el orden de los 3 millones de voltios por metro, entonces el aire que está en medio se hace conductor. El aire es un aislante. Usualmente es un aislante.
Pero si usted somete el aire a un campo eléctrico de 3 por 10 a la sexta voltios por metro, o sea, 3 millones de voltios por metro, el aire se hace conductor y entonces se puede producir una descarga, ¿no? Una descarga eléctrica. O sea, la nube entonces puede generar un rayo hacia la superficie. Por supuesto que también puede haber rayos o descargas eléctricas de nube a nube. Entonces, esa descarga eléctrica es un evento muy rápido, pero con una cantidad inmensa de energía. Esto es una nube cumulonimbus. Las nubes cumulonimbus tienen estas características. Aquí se ve que pequeña, pero no. La base puede estar a unos 500 metros, pero el tope de la nube está a unos 12 kilómetros. Y la parte superior de la nube en una cumulonimbus se caracteriza porque tiene forma de yunque, o sea, alargada. ¿Por qué? Porque allá arriba, al nivel del borde de la troposfera, los vientos circulan así horizontalmente y hacen entonces que toda esta nubosidad se despliegue de manera horizontal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que es una cumulonimbus. Donde una persona vea una cumulonimbus cerca, pues debe cuidarse porque va a tener entonces el desarrollo de una tormenta allí cerca de él. ¿Hay alguna forma de que una persona pueda identificar esas nubes que usted menciona que son las que... Observándola, o sea, observa la forma, observa que es una nube gris, bien profunda, bien extensa verticalmente, ¿no? Y si usted escucha el trueno, ¿no? Que es debido a las temperaturas altísimas que trae un rayo consigo, porque esa es la otra cosa que hay que señalar. O sea, en un rayo, por ejemplo, las temperaturas pueden ser en una descarga eléctrica de 30.000 Kelvin, o sea, 30.000 grados Celsius, unas 5 veces más alta que la temperatura superficial del Sol. Entonces, con esas temperaturas, el aire que está alrededor de la descarga, al calentarse, lo que hace es entonces, hace que se expanda el aire, ¿no? Entonces el aire se expande y se comprime rápidamente, y ese proceso de expansión y compresión rápido es lo que genera las ondas de sonido ultrasónico, ¿no? Que llamamos trueno. Donde la persona escuche un trueno y lo sienta cerca, quiere decir que tiene un sistema de tormenta cerca. Si lo escucha ya distante, bueno, no hay tanto problema. E incluso hay una ecuación para calcular la distancia, ¿no? Dependiendo del tiempo que tardó la descarga en llegar a donde está la persona, el sonido, perdón, en llegar hasta donde está la persona. O sea, si siente el trueno cerca, significa que el sistema de tormenta está cerca. Entonces hay que tomar las providencias. ¿Qué providencia? Depende de dónde esté ubicado. Lo primero que tiene que hacer es, si carga un celular, apáguelo. Apague el celular. Si está en terreno plano, es conveniente que la persona se ponga en cuclillas. Lo más adecuado es que forme como una especie de ovillo, porque si está de pie, entonces tiene un campo eléctrico intenso alrededor de él que hace propicia la descarga eléctrica hacia él. Si está en un prado, por ejemplo, o está en una zona de cultivo que es llana, tiene que asumir ese tipo de postura. Debe alejarse de los árboles también. Si el terreno no es plano, hay menos peligro, por decirlo así. Si no es plano, hay menos peligro, ¿no? Pero sí también hay peligro, ¿no? O sea, lo más adecuado, si la persona percibe que la tormenta está muy cerca y está en terreno plano y no tiene dónde refugiarse, es colocarse como en forma de ovillo, colocarse en cuclillas, ¿no? Y en casa, bueno, también hay que tener algunas precauciones, evitar tocar objetos metálicos, apagar los electrodomésticos, ¿no? Lo ideal es desconectarlos, ¿no? Pero no es necesario, con apagarlos basta. No usar el teléfono o el celular tampoco en casa, dentro de casa. El celular se podría incidir en que... el celular, digo, sí habría que apagarlo. O sea, hay que apagarlo, correcto, hay que apagarlo. Hay que tener todo ese tipo de precauciones, ¿no? ¿Hay alguna, digamos, incidencia en los rayos en cuanto a zonas en las que predominen más? ¿O de qué dependerá? Bueno, obviamente en las zonas tropicales, todas las zonas tropicales son en donde más rayos suelen caer. ¿Por qué? Precisamente por las condiciones de alta temperatura y de alta humedad que dan origen al proceso convectivo que le mencioné anteriormente y a la formación de nubes de tormenta.
¿sí? Con las zonas tropicales es donde más rayos caen. ¿Cuántos rayos caen? Bueno, se ha calculado un promedio de unos 8 millones de rayos de descargas eléctricas por día. Eso equivaldría aproximadamente a unas 90 descargas eléctricas por segundo en todo el planeta, claro. Y unos 3.000 millones de descargas eléctricas en el planeta al año, ¿no? En nuestro país no hay una región así que sea predominante para digamos, las descargas eléctricas, aunque quizás, a ver, algunas zonas de provincia central, de Chiriquí, se hayan producido con mayor frecuencia, pero no, todo el istmo es propicio porque está dentro de una zona tropical. Profesor, a veces también ocurre que está el sol afuera y cae un rayo. Sí, también. Sí, correcto, o sea, va a haber de todas maneras una nube de tormenta por ahí cerca. O sea, aunque no esté lloviendo, porque a veces simplemente caen las gotas, pero se evaporan antes de llegar al suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, usted dice, no está lloviendo, pero están cayendo descargas eléctricas o rayos. Sí, eso puede ocurrir.